feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Hola a todos mis suscriptores, bienvenidos a su canal de historias Fox Fanfic Destrucción. Hoy su autor Fox Fanfic Destrucción les traigo un nuevo capítulo de esta increíble historia. Así que como siempre espero que disfruten de escucharlo tanto como yo disfrute al escribirlo. Sin más que decir, comencemos con el capítulo en ahora, el rey de la destrucción Temp. Toskote Guremori no Taito. Capítulo 9. Nada es lo que parece. El impacto fue potente, tanto que era una sorpresa que la cabeza de la reina no se separó de sus hombros. La fuerza del impacto fue tal que dicha reina se resbaló del agarre de Lucifer, enviándola en espiral hacia el suelo. Sin perder el tiempo, él fue tras de ella. Cuando estuvo al alcance de él, ella la tomó por la pierna y aumentó la velocidad de descenso. Cuando estuvo a punto de golpear el suelo, se detuvo y como si de un látigo se tratase, estrelló a la peli blanca contra el duro suelo de hormigón reforzado. Un agujero de unos 15 metros de diámetros se formó resultado del impacto, pero eso no fue todo. El Lucifer no se complació con solo eso. Aún sin terminar, él la levantó y volvió a azotarla contra el suelo. La peli blanca no pudo hacer nada más que escupir un pegote de sangre y soltar un grito ahogado. Su rostro estaba cubierto de sangre, un ligero bulto se podía ver por su costado izquierdo, como si algo estuviera tratando de salir. Algo que no debería salir. Divine, se escuchó al dragón blanco en el interior de Balí decir con una voz etérea. La fuerza de Altair se dividió a la mitad. Mientras tanto, Balí siguió con su brutal ataque contra la reina de cabellos plateado. Sus ojos se dirigieron al suelo donde vio una espada cerca de su pierna derecha. Utilizando esa misma pierna la colocó bajo la hoja y con un ligero impulso hizo que ésta se elevara y atrapara la espada con su mano libre. Utilizando la espada que había tomado y sin pensar un segundo en las consecuencias que sus acciones podrían causar, él enterróla entre el medio de los pechos de la hermosa reina de cabello plateado. Si no fuera por su aspecto actual, el dolor de sentir una espada atravesándole el corazón hubiera provocado que Altair abriera sus ojos de forma involuntaria, pero dado a que uno de sus ojos estaba inservible y el otro casi fuera de su lugar, sin mencionar todo lo sucedido anteriormente, ella no reaccionó. Cuando la espada penetró su pecho, atravesó su corazón y surgió por su espada cubierta de sangre. Un hilo de sangre surgió de su boca y subió por su mejilla, frente, cabello hasta terminar en el suelo, lentamente a la primera gota, luego otra y otra hasta que comenzaron a formar un charco. A la sangre que emanaba del pecho de Altair también se le unió la que brotaba de su cabeza, oídos, boca y de su ojo herido. Balí fijó sus ojos en el cuerpo sin vida de la reina de Naruto. Como él lo había imaginado, ella solo era otra persona débil al igual que Naruto, al igual que todos los que lo habían enfrentado y que ahora están muertos y olvidados. Sabía que eras débil, comenzó a decir mientras seguía sosteniéndola por la pierna. Su cabello, antes plateado y hermoso, ahora de color rojo carmesí por causa de toda la sangre que lo recorría, rozaba el suelo como una caricia de una madre. Lo que antes era un pequeño de charco sangre fue creciendo hasta convertirse en un auténtico charco de sangre. Cada gota nueva lo alimentaba y aumentaba su tamaño. Pero su tono de voz era decepcionante. Me esperaba algo mejor de la reina del heredero Gremori. Como si se tratara de un pedazo de basura, él lanzó el cuerpo muerto de la reina a un lado.
Solo una pérdida de tiempo. Los ojos del Valí se agrandaron cuando sintió algo metálico penetrar su hombro derecho. El portador de dragón blanco gruñó cuando sintió otra ola de dolor, pero ahora proveniente de su pierna, más específicamente de su muslo derecho. Mirando hacia dicho lugar, él vio no una, sino dos espadas que lo atravesaban. Las hojas de estas se oscurecían con su sangre carmesí. Dicha sangre bajaba por su brazo y pierna hasta terminar en el suelo, donde formaban una línea zigzagueada con destino al charco de sangre de la reina Gremori. Lentamente él giró el rostro para mirar hacia atrás y ver quién se había acercado tanto a él sin que lo notara como para atacarlo por la espalda. Cuando vio quién era su atacante, no pudo evitar que sus ojos se abrieran aún más que antes. Imposible, ¿cómo es que estás viva? Preguntó lleno de incredulidad, ya que detrás de él no se encontraba un nuevo oponente, alguien que se había colado detrás de él para atacarlo, sino que era la misma persona que lo había estado siguiendo, la misma con la que estaba luchando. La misma que se supone que había asesinado hace tan solo unos segundos. La peliplateada no solo estaba viva, sino que también estaba ilesa, ni el más mínimo rastro de suciedad y mugre se podía ver en su vestimenta, mucho menos había rastro de sangre. Te lo dije, Lucifer, conozco todo sobre tu Sacred Gear, ella dijo sin inmutarse por su aparente muerte. Junto a ella estaba la Altair que Valí había asesinado brutalmente. A diferencia del Booster Gear, el Divine Dividing divide el poder de tu oponente a la mitad, pero para que haga efecto debes hacer contacto con él, de lo contrario no tendría efecto. ¿Cómo es que estás viva? ¿Yo te mate? ¿Estoy seguro de eso? Él dijo ignorando la explicación de ella de cómo funcionaba su Sacred Gear. Él no necesitaba escuchar eso, porque la necesitaría. Después de todo, el mejor que nadie sabía cómo este funcionaba. Ahora mismo lo que más le importaba e intrigaba era saber cómo ella seguía viva. Él estaba seguro de que la había matado. El cuerpo en el suelo era solo una parte de esa certeza que él tenía. No era la primera vez que asesinaba a un demonio, de hecho había perdido la cuenta de a cuántos había eliminado. Por eso él sabía cuando una persona estaba viva o fingía estar muerta y ella no lo estaba. De hecho aún podía sentir cómo el poder demoníaco abandonaba lentamente el cuerpo muerto al tiempo que se volvía cada vez más pálido. El cuerpo es auténtico, estoy 100% seguro de eso, no es una ilusión, ni un hechizo o truco extraño. Su cerebro corría a 1000 por hora tratando de encontrar una explicación de cómo la reina había sobrevivido cuando se supone que él le había atravesado el corazón con una de sus propias espadas. Incluso el dolor probado por las heridas que ella le infligió había desaparecido en su búsqueda de respuesta, pero por más que lo pensara no podía encontrar una. El hecho de que esté viva cuando debería estar muerta es algo ilógico y sin sentido. Valí, concéntrate, reprendió Albion a su portador. Era algo estúpido preocuparse del cómo es que ella seguía viva cuando debería concentrarse más en el hecho de que ella aún sigue en pie y que lo había atacado sin que lo notara. Pensamientos para después, ahora concéntrate en lo que importa, encárgate de las espadas, yo me encargo de la curación. El Lucifer salió de su estupor, al parecer la voz de su dragón lo sacó la ensoñación y la búsqueda de respuesta en lo que se encontraba. Sí, tienes razón, admitió de mala manera, utilizando su brazo sano. Primero fue por la espada en su hombro. Él se mordió la luenga para evitar gritar de dolor, ya que, aparte del hecho de que la espada estaba recubierta con un poco de la magia de su oponente, esta también parecía estar hechizada, ya que, mientras más fuerza él hacía para sacarla de su hombro, menos esta sería. Sino que en vez de salir ella, lo que se incrustaba más profundamente en su hombro. Cambiando de planes, él dejó de lado la idea de sacarla, en cambio optó por romper la parte de la hoja que sobresalía. Una vez hecho eso, la otra parte pareció perder el efecto del hechizo, ya que se salió por sí sola. Una vez su hombro estuvo libre, prosiguió a hacer lo mismo con la que estaba en su muslo. Él podía sentir el poder de su dragón deteniendo la hemorragia y curando las heridas con el poder que había absorbido de su oponente.
Internamente Altair sonrió, ella casi podía escuchar los engranajes en la cabeza de Balí correr a 1000 por hora tratando de buscar una respuesta del cómo ella estaba viva, pero no importaba que tanto lo pensara, él nunca podría llegar a esa respuesta, solo una persona podía hacerlo y esa era su rey y solo porque lo vio con sus propios ojos. Sus ojos se posaron en la versión muerta de ella, para una persona normal sería inquietante ver su propio cuerpo asesinado, pero ella no sentía nada, ni tristeza, ni miedo. Nada, era como si no estuviera viva. Sus ojos se posaron nuevamente en el recién recuperado Balí. El 14º movimiento del cosmos comenzó al caer, sus ojos nunca se apartaron de su oponente. La vicisitud es de la fortuna. Si antes los ojos de Balí se abrieron en shock, ahora estaba a punto de salirse cuando el cuerpo de Altair se desintegró en partículas de polvo las cuales se esparcieron en el viento, pero por si eso no fuera poco el shock fue acompañado de un escalofrío en su columna vertebral al ver cómo todo a su alrededor comenzó a desquebrajarse como si de cristal roto se tratara, lo que antes era un callejón apartado de ojos curiosos ahora se había convertido en un pozo de lava hirviendo, pocas rocas se podían ver que sobresalían de la lava hirviendo, el cielo volvió a cambiar de color. Ahora era de un rojo intenso con rayos negros que lo cruzaban de un lado a otro, a la distancia uno de los muchos volcanes que surgieron de la nada entró en erupción añadiendo más lava a la que rodeaba todo hasta donde la vista alcanzaba. ¿Qué clase de ilusión es esta? Preguntó Balí, pero muy pronto notó que no era una ilusión, sino que todo lo que lo rodeaba era tan real como él mismo. Cuando la temperatura comenzó a aumentar a tal nivel que tuvo que alzar el vuelo para mantenerse seguro y lejos del intenso calor, la roca sobre la cual se encontraba de pie se fundió al segundo de haberla abonado. ¿Qué hiciste? ¿Qué es este lugar? Lo que era antes la hermosa ciudad de Kourou había desaparecido para convertirse en un océano de lava hirviendo. ¿Aún sigues pensando que todo esto es una ilusión? Sonrió ella de forma burlona. Pobre bastardo iluso, la verdad era que tanto la técnica que había usado al principio como la que había usado ahora estaban lejos de ser cualquier cosa menos una ilusión, incluso se podrían considerar milagros, la primera principalmente. La primera era el 14º movimiento del cosmos, vicisitudes de la fortuna, este poder le permitía sobreescribir cualquier evento en que ella se viera involucrada, incluso si este terminaba en su muerte, su poder le permitía reescribir todo y evitar su muerte sin alterar mucho el presente. Desafortunadamente era una técnica de alto riesgo y una que no podía usar de forma continua, para hacerlo primero se debían completar ciertos requisitos, la otra era el primer movimiento del cosmos, alteración de la realidad. Tal cual su nombre lo indicaba, ella podía cambiar su entorno y la realidad de lo que le rodeaba a su voluntad, tal y como había hecho. De la nada más de 20 espadas aparecieron alrededor de Altair. Con una orden mental las espadas salieron disparadas hacia Balí, el Lucifer esquivó las dos primeras, el mover el rostro a un lado, 2 más el colocarse de lado por completo, 3 intentaron cortar sus piernas pero él las pateó hacia arriba, estirando el brazo él tomó una de las 3 que había pateado y con esta misma comenzó a bloquear o desviar las demás. Utilizando dicha espada él bloqueó la propia espada que tenía Altair, la peliplateada se retiró un poco y lanzó un tajo al cuello de su oponente quien lo bloqueó con facilidad, chasqueando los dedos el triple de espadas aparecieron detrás de ella, con un ligero movimiento de su muñeca todas las espadas se lanzaron contra su oponente. Al ver esto Balí aumentó el tamaño de sus alas y las utilizó para protegerse, no sería fácil esquivar o desviar tantas espadas al mismo tiempo, y menos aún las que fueron recubiertas con poder demoníaco volviéndolas de esa forma mucho más fuertes y resistentes. Cuando la lluvia de espadas se detuvo él extendiendo sus alas. Sus brazos estaban unidos el único con el otro desde la muñeca hasta el codo mientras apuntaban hacia Altair. La susodicha mencionada entrecerró los ojos cuando una esfera de color azul comenzó a formarse en las palmas de Balí.
Invocando su holopsicón y una espada, esta lo colocó sobre su hombro, luego de eso cubrió la espada con su energía demoníaca. 20º movimiento del Cosmo, comenzó a decir mientras utilizaba la espada sobre su fusil antiguo como si de un arco se tratara. Factor mímico. Un círculo de color plateado se formó frente a ella, a diferencia de todos los anteriores este no contaba con el emblema de la casa Gremory, sino que portaba uno diferente, uno que Valí nunca había visto en su vida. Dicho Lucifer entrecerró los ojos de nuevo cuando vio algo salir del círculo mágico. Una vez la cosa surgió por completo, el círculo desapareció. ¿Qué es eso?, preguntó mientras mantenía su flujo de energía desde su interior hasta sus palmas, alimentando así siguiente ataque. ¿Acaso es una ilusión o una copia?, se preguntó. Miraba lo que estaba frente a él, era como si se estuviera viendo en un espejo. El ser que surgió del círculo mágico era idéntico a él en todos los sentidos de la palabra, este incluso colocó los brazos de la misma forma en la que él los tenía y de igual forma este comenzó a reunir energía en las palmas de su mano, pero la única diferencia era que la de la copia era de color negro mientras que la de él era de un azul intenso. No creo que eso sea una simple copia, Valí Albion dijo mientras observaba al nuevo oponente de su portador. Siento un increíble poder saliendo de esa cosa, un poder casi comparado con el nuestro, dijo Albion curioso e intrigado ante la otra versión de sí mismo. Casi, veamos cómo reacciona ante esto. La esfera de energía azul salió disparada de las manos de Valí, un segundo después la negra salió igualmente disparada desde las manos de la copia, las dos se encontraron en medio del camino chocando entre sí. Durante unos largos segundos las dos tuvieron un choque de fuerza seguido de varias ondas de choque y uno que otro relámpago violeta resultante del choque de energía. Cuando las dos parecieron llegar a un punto muerto, comenzaron a fusionarse y volver más grande. La esfera cambió de color a medida que cambiaba de tamaño. Para ambos era evidente que esta estaba a punto de explotar. Half Dimension, la copia del Divine Dividing, dijo mientras levantaba la mano, antes de que explotara la gran esfera de energía, la cual había duplicado su tamaño, se redujo a menos de la mitad. Un rayo de energía oscuro salió disparado de la palma de la copia, el disparo de energía golpeó la esfera ya reducida y la envió contra el original. Los ojos de Valí se estrecharon nuevamente cuando su ataque se redujo en tamaño y poder. Al ver la velocidad con la que éste se acercaba, él decidió moverse a un lado para esquivarlo. ¿A dónde fue él?, se preguntó al ver que Altair no estaba en el mismo lugar donde había estado hace un segundo. Aumentando su sensibilidad sensorial se mantuvo alerta, él no dejaría o permitiría que ella volviera a sorprenderlo. Sintiendo a alguien detrás, se giró y lanzó una patada a la cabeza de su oponente. Altair colocó su brazo derecho frente a ella y detuvo la pierna de su enemigo sin mucho problema. Moviendo su brazo rápidamente, ella lo envolvió alrededor de la pierna de su oponente y lo lanzó hacia la lava hirviendo. Luego de eso ella le dio una orden mental a su creación para que se lanzara tras su enemigo. Valí solo tuvo una fracción de segundo para moverse y evitar una patada al rostro, girando a punto la palma de su mano a la copia que Altair había creado. Una esfera de color azul golpeó a dicha copia y lo envió a alta velocidad hacia la lava, donde se hundió por completo. Valí se mantuvo atento y vigilante a ver si su copia surgía de la lava, pero esto nunca sucedió. Ark. El Lucifer gruñó cuando una espada se incrustó en su pierna izquierda, haciendo que comenzara a sangrar nuevamente. Utilizando sus alas en forma de escudo, él intentó bloquear una docena de espadas que surgieron de la nada. Palabra clave: intento. Los ojos de Valí se hincharon detrás de su casco cuando vio que las espadas no rebotaron en sus alas como la última vez, sino que todas comenzaron a atravesarlas.
Afortunadamente no fue por completo, pero si más de la mitad de las hojas estuvieron cerca de penetrar su cuerpo, él no pudo evitar gruñir nuevamente cuando sintió otra espada atravesar su armadura justo en su pierna derecha, regresando sus alas a su forma normal y tomado dicha espada él comenzó a sacarla mientras gruñía tal y como había sucedido la vez anterior. Una vez la espada estuvo fuera él la lanzó contra su dueña, pero ésta solo levantó su mano y la espada se detuvo. ¿Qué sucede, bastardo? ¿Ya estás cansado? Preguntó Altair mientras observaba a su oponente sangrante. Tomando una espada ella la levantó sobre su cabeza, pero antes de que ella pudiera utilizarla un círculo mágico apareció en su oído derecho. ¿Qué sucede, Mei-chan? Preguntó ella cuando reconoció la magia del obispo de Naruto. Aparte de Naruto, Mei era la única persona por la que ella se preocupaba en serio. La niña era dulce, cariñosa y muy amable con todos. Ella también era muy respetuosa y hábil cuando de magia se trataba. Aún antes de ser la obispo de Naruto su talento en la magia sobresalía. Ella le recordaba mucho a una amiga que ella tenía cuando ella era más joven y antes de que Naruto la encontrara. One-san, Oni-san quiere que lo veas en el club, él está convocando a todos en este momento, Mei dijo a través del círculo mágico. Altair frunció un poco el ceño en eso. Después de su pequeña discusión ella y Naruto no se habían hablado, de hecho ellos ni siquiera se habían mirado, ni aun cuando estaban en clases o en el club, ninguno de ellos le había dirigido la palabra al otro y las únicas veces en las que se hablaban era a través de terceros. Mirando a Bali él vio que este ya se había curado de las heridas que le había provocado. Estaré allá enseguida dijo y el círculo en su oído desapareció. Siéntete honrado bastardo, al parecer vivirás un día más. Chasqueando los dedos ambos volvieron a aparecer en el mismo lugar donde ellos estaban anteriormente. Su holopsicón volvió a desaparecer como siempre hacía una vez que no era de su utilidad. Pero la próxima vez que amenaces la vida de Naruto o nos encontremos de nuevo, no tendrás tanta suerte, ella dijo antes de desaparecer mediante a un círculo mágico que apareció bajo sus pies. Bali no dijo nada, él solo se quedó en su lugar, alerta, atento en caso de que todo sea una trampa para que bajara la guardia. Al final de unos 5 minutos y que nada pasara él comprendió que su oponente se había marchado. Repentinamente una rabia ciega se apoderó de él ante la forma en la que ella no solo le había hablado sino que lo había tratado durante su pelea. Maldita perra, gruñó mientras golpeaba la pared más cerca. Esta no soportó el golpe y se derrumbó. Lo mismo sucedió con todo el edificio a la cual ella pertenecía. De pronto todo el lugar donde él estaba se comenzó a llenar de gritos. Las personas corrían en pánico tratando de escapar del edificio que se estaba derrumbando sobre ellos. Alguien gritó acerca sobre una madre muerta, pero él no le prestó atención. La próxima vez él apretó los puños con fuerza, los dientes también los apretó. Cada recuerdo de cómo ella lo trató, como si él fuera inferior a ella, lo enfurecía más. La próxima vez me aseguraré de matarte, a ti y a todos los demás demonios. Sin decir nada más salió disparado al cielo. Él siguió subiendo hasta que se perdió entre las nubes. Por su parte Albion no dijo palabra alguna, él solo se mantuvo en silencio. Incluso él mismo estaba molesto con cómo fue tratado su portador, pero eso era algo que Bali se había buscado por su propia cuenta al subestimar a su oponente. Una de las primeras cosas que le enseñó era a nunca subestimar a sus enemigos. Pero Bali era joven y poderoso, sangre de grandes demonios corría por sus venas, su familia era una de las más poderosas de todo el inframundo aún estando en la extinción. Todo eso le daba un aire de superioridad que lo podría conducir al fracaso en caso de que no lo controlara. Él solo esperaba que esta pelea le abriera los ojos a la verdad. Y corten. Bueno amigos, desafortunadamente eso es todo para el capítulo de hoy, pero no se preocupen que pronto llegará un nuevo capítulo de esta historia, así que recuerden suscribirse, dejar su suculento me gusta y compartir con sus amigos y waifus, para que podamos seguir creciendo y llegar a más personas. Sin más que decir, su amigo Fox Fanfic Destrucción se despide. Hasta la próxima.